Nieta de Isabel la Católica e hija del rey portugués Manuel I, la esposa de Carlos V se ganó la confianza de este hasta el punto de actuar como gobernadora de los reinos hispanos en ausencia del emperador. Isabel de Portugal fue la segunda de los 10 hijos nacidos del matrimonio entre el monarca portugués Manuel I el Afortunado y María de Aragón, hija de los reyes católicos. Nacida en 1503, creció bajo la sombra protectora de su madre, una mujer culta e inteligente que diseñó las líneas educativas de sus hijos, las supervisó personalmente y les transmitió las mismas inquietudes humanísticas que ella había recibido de su madre, Isabel la Católica. La corte de su padre era por entonces la más opulenta de Europa. En ella, Isabel desarrolló interés por todo tipo de aprendizaje y un carácter independiente y decidido. Fue una infancia rica en experiencias y feliz en compañía de muchos de sus hermanos. Disfrutó de la presencia de artistas y poetas de la talla de Gil Vicente y se dejó seducir por lo exótico, gracias al descubrimiento de olores y sabores hasta entonces desconocidos, o con mascotas tan curiosas como un pequeño elefante llegado desde la isla de Goa. Por entonces, Isabel tenía 14 años, pero ya se le tenía por una de las princesas más preparadas de Europa. Además, era muy bella. De los Trastámara castellanos había heredado la tez clara y los ojos garzos, y de los Avis la elegancia en las formas. Todo ello, unido a la privilegiada posición económica de la monarquía portuguesa, la convertía en objeto de deseo para las cancillerías europeas, que hicieron llegar a Manuel I diversas propuestas de matrimonio para la joven infanta. Fue entonces cuando entró en acción un personaje decisivo, Leonor de Habsburgo, hermana de Carlos I y tercera esposa de Manuel I. Las campañas militares habían esquilmado las arcas de los Austrias y la alianza con la riquísima corona portuguesa era una iniciativa muy apetecible. Por eso, apenas llegar a Lisboa en el año 1519, la nueva reina comenzó a tratar la posibilidad de concertar un doble matrimonio, el de su hermana Catalina con el heredero portugués Juan y el de Isabel con Carlos, ya rey y posible futuro emperador. Las negociaciones, sin embargo, se alargaron más de lo previsto a causa del contencioso que ambas coronas mantenían por la posesión de las Molucas. La muerte en 1521 de Manuel I y la elección de Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio. Finalmente, en el año 1525 se celebró el matrimonio entre Juan y Catalina, pero la falta de acuerdo sobre la dote de Isabel pareció hacer inviable su compromiso con el emperador. Tuvieron que pasar varios meses hasta que en octubre del mismo año se llegó a una solución. El nuevo monarca portugués, Juan III, aceptaría que Isabel recibiera 300.000 doblas en concepto de arras, garantizadas por el señorío de las ciudades de Úbeda, Baeza y Andújar, al tiempo que le otorgaba una dote de 2.328.500 maravedíes, una cantidad exorbitante para el momento. En enero de 1526, Isabel cruzó la frontera por Badajoz, para 2 meses después llegar a Sevilla, donde el 11 de marzo se celebró el matrimonio. Todo indica que fue un amor a primera vista. Los nuevos esposos simpatizaron de inmediato, como corroboró el embajador de Portugal escribiendo: «Entre los novios hay mucho contentamiento, a lo que parece, y en cuanto están juntos, aunque todo el mundo esté presente, no ven a nadie. Ambos hablan y ríen, que nunca hacen otra cosa». La historia parece confirmar su impresión. Pocos días después, los recién casados se trasladaron a Granada, una ciudad que cautivó a la nueva reina. Parece ser que, por complacerla, el emperador, conocedor de su gusto por lo exótico, mandó plantar en el patio de la Lindaraja de la Alhambra una planta de origen persa entonces desconocida, el clavel, y que decidió construir el llamado Palacio de Carlos V en el recinto de la fortaleza de la Sabica, con la intención de hacer de la ciudad la capital de su reino. Sin embargo, 9 meses después la pareja tuvo que abandonar Granada para ir a Valladolid. El peligro que representaba la presencia de las tropas de Solimán el Magnífico a las puertas de Viena, corazón del imperio, hacía necesario que el emperador tomara las riendas desde la ciudad del Pisuerga, capital virtual del reino, como sede de la Real Chancillería y el resto de instituciones del gobierno. El largo viaje en pleno invierno fatigó a la emperatriz, embarazada de pocos meses. Desde su llegada a la ciudad, el 22 de febrero de 1527, no volvió a aparecer en público y vivió retirada en la casona de los Pimentel. Fue allí donde el 21 de mayo de 1527 dio a luz a su primer hijo, el futuro Felipe II. A este le siguieron Fernando en el año 1528 y un tercer varón que tampoco alcanzó la edad adulta, Juan, en el año 1530.
Un año antes había nacido María, futura emperatriz de Hungría, y en 1535 lo haría Juana, que sería princesa de Portugal por matrimonio. Solo durante el nacimiento del primogénito y de María tuvo Isabel a su marido a su lado. Las obligaciones militares del emperador multiplicaban sus ausencias y la emperatriz afrontó en solitario experiencias tan dolorosas como la muerte de sus hijos. En todo momento, sin embargo, demostró tener fortaleza moral y una gran capacidad de decisión. Se hizo cargo de la educación del heredero y sus hermanos, siguiendo el ejemplo de su madre, y dirigió personalmente sus estudios junto con Leonor de Mascarenas, dama de su confianza que la había acompañado desde Portugal, y de preceptores tan solventes como los humanistas Juan Martínez Siriceo o Juan Ginés de Sepúlveda. Desde los primeros tiempos de su matrimonio, Isabel ejerció de mediadora entre los intereses del emperador y los de Portugal, hasta el punto de ser ella quien designaba a los embajadores en Lisboa y recibía a sus homólogos portugueses cuando estos se instalaban en la corte. Pero su papel político cobró mayores dimensiones cuando Carlos la nombró lugarteniente general y gobernadora del reino durante sus ausencias. Con ello se iniciaba una tradición que se reproduciría a lo largo del reinado de los Austrias, la de designar a las mujeres de la familia para cargos políticos de trascendencia. La primera vez que Isabel actuó como gobernadora fue en el año 1529, cuando el emperador se desplazó a las Cortes de Monzón para que la Asamblea del Reino de Aragón jurara al futuro Felipe II como heredero. Continuó ejerciendo su mandato durante un largo periodo, entre 1530 y 1533, durante el cual el monarca acudió a Bolonia para ser coronado emperador y tuvo lugar su campaña contra el Imperio Otomano. Isabel volvió a ejercer esa responsabilidad entre 1535 y 1536 durante la expedición de Argel y la Tercera Guerra con Francia, en 1537 con motivo de las nuevas Cortes de Monzón y finalmente en abril de 1538 mientras se negociaba la tregua de Niza con Francisco I de Francia. Isabel cumplió con sus deberes de acuerdo con las líneas maestras de su esposo. Así lo demuestra el epistolario que se cruzaron o las instrucciones con las que en 1528 el emperador había preparado a Isabel para el cometido. En ellas le reiteraba que asistiera a las consultas generales que el Consejo de Castilla celebraba los viernes y que estuviera atenta a las preguntas de sus integrantes, e insistía en que solo cuando fuera preciso le consultara, ya que confiando en su prudencia debía seguir su propio criterio a la hora de aprovisionar las fronteras o en materias relativas a la Real Hacienda. La soberana desempeñó una labor política que redundó en la pacificación del reino y la mejora de las relaciones con Portugal. Lo hizo hasta el año 1539, cuando nuevamente embarazada contrajo una pielonefritis gravídica. Las fiebres altísimas y la infección debilitaron su organismo y dieron lugar al parto prematuro de un varón que no logró sobrevivir. Horas después, el 1 de mayo de ese año, sin perder la lucidez, la emperatriz murió, con 35 años, en el toledano Palacio de Fuensalida. Hundido y destrozado, su viudo presidió el funeral en San Juan de los Reyes, luego delegó en el Cardenal de Toledo su representación para cualquier otro acto y se retiró al monasterio Jerónimo de Santa María de las Islas, en las inmediaciones de la ciudad imperial. Mientras tanto, un joven príncipe Felipe, de tan solo 12 años, debía encabezar el cortejo que trasladara los restos de su madre hasta Granada, en cuya catedral, siguiendo sus propios deseos, iba a recibir sepultura. El muchacho no soportó el trance y le fue imposible continuar camino. La custodia de la litera fúnebre corrió entonces a cargo de diversas personalidades del reino, entre las que se encontraba Francisco de Borja, duque de Gandía, acompañado por casi 300 personas más, entre cortesanos, autoridades eclesiásticas y servidores de la emperatriz. El cortejo llegó a Granada el 16 de mayo. Una vez en la catedral se abrió el ataúd para reconocer el cadáver, pero Francisco de Borja se vio incapaz de certificar que era el de Isabel. El calor y el camino habían acelerado la descomposición y borrado las facciones de la emperatriz. Según la tradición, el duque de Gandía solo pudo decir: «Jurar que su majestad no puedo, pero juró que su cadáver se puso aquí». La de Granada no fue la sepultura definitiva de Isabel de Portugal. El 6 de febrero de 1574, Felipe II mandó inhumar los restos de su madre, junto a los de su padre, bajo el altar mayor de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Cumplía así la voluntad del emperador, en cuyo testamento se especificaba que cerca de mi cuerpo se coloque el de la emperatriz, mi muy querida y amada esposa.
No obstante, su bisnieto Felipe IV ordenó el traslado de ambos cuerpos al Panteón de Reyes o cripta real del monasterio. Allí, frente a frente, descansan ambos hoy. En la urna que contiene los restos de Isabel se lee una escueta inscripción: Elisabeth EMP et Reg. Solo 4 palabras para la que fue una de las mujeres más importantes y tal vez desconocidas de la historia de España.